Quiero agradecer a 3 grupos de personas mientras estoy aquí. Esos 3 grupos de personas que tienen mucho más en común entre ellos de lo que pueden admitir. El primer grupo, mis fanáticos. Estoy hablando de los que a ultranza han sido fanáticos de Punk, los que hacen las pancartas, se presentan por 7 años. Antes de regresar a la lucha, ustedes escuchaban mi nombre, después esperaron otros 3 para que yo regresara a casa. Gracias. Hubo un minuto el sábado por la noche cuando no pensé que podía salirme con la mía hasta con ustedes. Pero nunca hubo un segundo en mi carrera que pude pensar hacerlo sin ninguno de ustedes. El segundo grupo de personas que quiero agradecer son mis compañeros. Detrás y frente a la cámara, los hombres y mujeres, porque me siento privilegiado de caminar junto a ellos los pasillos. La gente que veo semana tras semana, por lo menos casi todos ellos, ha sido un disfrute y el placer de mi vida trabajar junto a ustedes. El tercer grupo de personas que quiero agradecer es la gente que no me quiere para nada. Porque hay una línea muy fina entre el amor y el odio. Y he convertido el odio de ustedes en dinero, así que gracias. Y por cualquier razón, ustedes no me quieran, sea su envidia, su odio, solo quiero decir, no sé por qué continúan dudando de mí, pero sí, continúan dudando de mí. Voy a ir a casa, no he visto a mi esposa como en 5 semanas, tengo muchas flores que comprar, los aprecio a todos. Me gustaría decir que los veré pronto, pero simplemente no lo sé, gracias. Hey. Bueno, cuando Punk pensaba que iba a salir tranquilo de aquí, me parece que va a tener que darle la cara a cierto visionario. Hace 2 meses tú me tendiste una emboscada, tú trataste de ponerle fin a mi carrera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú querías crecer tu nombre? Bueno, felicitaciones. 6 tsunamis después y yo sé tu maldito nombre, lo conozco. Tú querías hacerte famoso. Grandulón, querías hacerte famoso, niñote. Bueno, si eso es lo que querías, yo te voy a dar tus 15 minutos de fama. Te voy a decir algo. Seth freaking Rollins contra Bronson Reed. Mano a mano. Tú dices el lugar, tú dices la hora. Excepto que esta vez yo voy a estar esperándote. Entonces, entre Kofi Kingston y Xavier Woods, los hemos visto tras bastidores, incluso como, vamos a ponerlo así, no llevándose muy bien, cosa que es extraña entre integrantes del Nuevo Día. Esto suele hacerlo muy bien, pero desafortunadamente Main Event Jey Uso lo conoce y pudo detectarlo con su radar y hacer de las suyas. Plancha Uso para la victoria. 1, 2 y 3 para retener. Aquí está el ganador y todavía campeón intercontinental. Main Event Jey Uso. Recuerda que él es el mariscal de campo, el quarterback ahora, el quarterback en el Nuevo Día, y dice que él toma las decisiones. Es muy difícil, Jerry. Toma la decisión de darle es muy difícil, no. Es muy difícil perder y celebrar al ganador. Es muy difícil. No te pongas inocente conmigo. Es muy difícil.
Quizás mañana, la semana que viene, es otra cosa. Tiene que tener la humildad de saber. No. Eso se llama diferente. Eso no se llama humildad. Se llama rabia. Sí, me venció. Felicitaciones. Le está gritando a Kofi Kingston. Está molesto. Te lo estoy diciendo. La presión que se está poniendo es demasiado grande y no lo deja accionar correctamente. Mira lo que pasó con Mysterio. Terminó venciéndolo la semana pasada y se sintió feliz por eso. Pero bueno. El universo GT, que tenemos todavía campeón intercontinental, quizás sobrepase el reinado de su padre. ¡Oh! ¡Qué demonio! El ex campeón intercontinental, justamente. No tiene nada que ver con nosotros, dice. Mira. Lo está deteniendo. Kingston quiere ayudar a Jay, pero... ¡Wow! Bueno, amigos, esto se complica porque problemas en el paraíso que no existe. ¡Lanza también! Para el ex campeón de WWE. La lanza también. Bueno, este es el idioma que más conoce el ex campeón intercontinental, el idioma de las lanzas. Ay, creo que no ha terminado, que le encanta hacer esto, Xavier va por ti. La velocidad que es eso. Xavier va por ti. Lo atropelló. Y Woods yo creo que no tenía nada que ver en esto, no quería tener nada que ver en esto, pero termina atravesado por una super lanza de Bron Breakker. Yo creo que lo que debería hacer el gerente del programa es rápidamente darle la oportunidad por el título nuevamente, su revancha. Pero espera, este hombre le dio la mano la semana pasada. Mini Benji Uso lo felicitó y ya. La calle porra directamente en el abdomen. Y aunque sabemos la gran experiencia de un hombre como Sheamus, que ha sido hasta campeón del mundo, no podemos olvidar que, por ejemplo, Don fue un gran campeón de NXT UK. Oh, Dios. Los latidos de Bodan fueron bloqueados. Te lo dije, hablan el mismo idioma, se conocen muy bien. Lo conoce a la perfección, tantas veces que estuvo a su lado mientras eso pasaba. Y ahora no hubo latidos de Bodran, pero sí le acaban de reventar la espalda baja, Pete Dunne. Los tres son igualitos de pistoleros. Ellos dos, Rich Holland, que está haciendo de las suyas en NXT. Cuidado, viene con el Brock. Dice que no, Don. Y el mundo, 2, 3. ¡Oh, casi! ¿Qué van a hacer? No. ¿Viste? Lo ha amarrado prácticamente con la cachiporra. Ahora sí los latidos del Bodran. O sea, como si fuera casi que una cuerda, pues. Le puso la cachiporra justamente para dejarlo atado. Sheamus. Desde allá arriba. Cuidado, peligro. Sheamus, no puede ser. ¿Un ruido blanco? No puede ser. Un super ruido blanco. Esto termina así. ¡Madre! Lo está dejando completamente apresado, cual si fueran esposas. Pero por favor. Dios mío, Sheamus está perdido. Yo sé que el árbitro no puede hacer nada, pero a lo mejor, no sé, señor árbitro. Le metió el impacto en la cara directamente para la victoria. Tiene que ser todo. 1, 2 y... ¿Cómo levantó el hombro? ¿Cómo demonios? Y se lo grita, yo soy Big Dan, no me cambies mi nombre. Ay, Dios pero mío, no mira. se puede defender. Sheamus está completamente indefenso y lo peor parece que viene ahora. Sin embargo, lo madruga con la buena intención. Ahora sí, la Brock. Primero la rodilla. Ahora sí, la Brock que completa. Se le monta 1, 2. Y lo venció. Atado y todo lo venció. 2 patadas irlandesas y una victoria que parecía básicamente imposible. Bueno, tú habrás visto lo que habrás visto, pero Zelina Vega dice que es el momento de poner a Zoey Stark con plancha para la victoria. 1, 2. La legal es Sonia. ¿Y qué impacto? Se va. 1, 2, sí. Bueno, Chan también se mete. La reina de espadas. Kaden Carter, buena patada para Baszler. Ahí la dos, suplex precioso, buen enganche. Y con taburete en Suigiri. Alba Fire con su fuego. Tornado DDT. ¡Cómo! Que la ha plantado. Zelina Vega con las rodillas.
demasiada acción. Oye, es que esta mujer se está luciendo en este combate. Se lanza con plancha cruzada. Ay, mira mira Natalia. ¡Lazo trompo! ¡Lazo trompo! Yo no sé si la legalidad aquí importa. ¡Wow! ¡Qué patada de mula! 5 contra 5. Aquí está pasando de todo. Sí, pero tiene que haber un orden, compadre. Bueno, ¿qué te parece? Mira. Una llave de asfixia. Una dormilona. Sí, el autorrelevo. ¿Este relevo lo viste? Este sí lo vi. Sonia no tiene idea. Ella se ve como que está aquí ganando. ¡La Morrigan con tremendo machetazo de pierna para la victoria! La noqueó. 1, 2 y 3. Le pueden contar hasta 50. ¡Qué machetazo! Excelente victoria y aquí están las ganadoras. El equipo de Kayden Carter, Katana Chance, Zelina Vega, Natalia y Lyra Valkyria. Vuelve a ponerse de pie y vuelve a caer. Ahí. Ahí está el Sami Zayn que conocemos, fuego puro. No sé cuánta fuerza pueda quedarle honestamente para aplacar la ira del general rey del ring. Campeón mundial pesado, futuro campeón Crown Jewel. Y sabes que me encanta, independientemente del resultado de esta contienda, la fuerza que traen los dos, el miedo, porque hay que decirlo así, de Gunther para siquiera acceder a este combate. Y ahora que se estén exigiendo al máximo, como lo están haciendo, me encanta. Y mira. Mala caída para el campeón. Habría que preguntarle más exhaustivamente a Cody Rhodes por qué él prefiere a Sami y no a Gunther para enfrentarse en Crown Jewel. Digo, sería interesante escucharlo. Bueno, creo que simplemente le dijo amigo. La palabra pesa, no para ti, que no tiene sentimientos, etc. Lo que pasa es que ya lo he dicho antes, cuando la amistad está de por medio o uno se mediatiza. Esos candados del campeón al cuello son realmente irrompibles. Señoras y señores, esto puede ser todo. Sami se va. Señor árbitro pendiente. Que Sami no sabe decir no. Está poniendo toda la resistencia del mundo. No sé cómo demonios, pero sigue poniendo resistencia. Sami no sabe decir no y esto es muy peligroso para él. Empeñado en salvarse como sea. Ahora le aprecia ese brazo. Primero el martillo, el que logró zafarse Sami un poco. Y ahora sí, Gunther le está diciendo, pregúntale. Señor árbitro, que Sami no sabe decir no. Dios mío, pero mira, no lo suelta el campeón. Ahora, esto estratégicamente es que desgasta tanto al oponente. Mira. Va a llegar. No, es que está apretando más el campeón, Ahora sí se va, señor árbitro. Se va. Suspéndalo. Pero no se rindió, chico. No sabe decir no este hombre. Aquí está el ganador y todavía campeón mundial pesado, el general del ring, Gunther. Y así se disipan las dudas. El afiche para Crown Jewel está muy claro. Uno de ellos dos, Gunther o Cody Rhodes, será el primer campeón Crown Jewel.